Buenas, estamos con el profesor Noan López y queríamos preguntarle actualmente qué se dedica. Okay. Soy actualmente investigador en la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Soy analista investigador ahí. Nuestro trabajo como politólogos es analizar la data electoral, la información electoral que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es el ente que tiene la base de datos y que ninguna otra organización en el Estado la tiene, sobre elecciones tanto en 2002, 2006, 2010 y en las elecciones anteriores. Como politólogos, nosotros lo que hacemos es crear indicadores, casi como lo que les he comentado, ¿no? Es crear indicadores, pero tenemos una docena de indicadores mucho más complejos, con los cuales vemos la variación y vemos en qué zonas hay que enseñar participación política, en qué zonas hay que controlar mejor lo de las inscripciones en las organizaciones políticas, en qué zonas es mejor casi no hacer nada y simplemente vigilar, ¿ok? Te permite hacer eso. Y me dedico a la docencia recientemente en el curso de Estadística 2 para análisis político, para los chicos que están en ciencia política, en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Sí? Y ahí lo que le enseñamos son técnicas, son modelos de regresión, un poco más avanzado de lo que se ve en Estadística 1, que es más descriptivo, ¿ok? Pero como les vuelvo a decir, tanto para las dos estadísticas, el software, el que hay que aprender, ¿ok? Es imprescindible. Algunos desconfían y vienen a ciencia política en letras pensando que todo es texto, todo es lectura, ¿ok? Y no es así. ¿Sí? Hay que hacer ciencia y la ciencia se basa en método. Y hay un método que tiene está muy socialmente compartido, universalmente compartido por todas las academias científicas, que es la que se basa en estadística. ¿Okay? Y ese software, que el SPSS-LR, es básico que lo aprendan. ¿Sí? Actualmente trabaja en el CICEPA, ¿no? Sí, investigar en el CICEPA también. ¿Cómo la matemática le sirve en su carrera, en ciencias políticas, en su quehacer profesional? Ok. Cuando yo ingresé a la carrera, ¿no? En el 2008, si no me equivoco, nos topamos, bueno, la gente que ingresa a ciencia política se topa con un curso que es Estadística 1. Y la Estadística 1, que se dicta en sociales, tiene un enfoque más computacional, al igual que la Estadística 2, ¿no? Es obvio que la matemática subyace a los estadísticos que nosotros utilizamos para hacer pruebas y poder utilizar encuestas, bases de datos, fuentes de información que la gente de ciencias sociales trabaja y acude para que pueda escribir ensayos, papers, ¿okay? Escribir libros, publicaciones, ¿sí? La matemática está detrás porque no llegamos, digamos, a escudriñarla del todo, no llegamos a ver las funciones o cómo se componen las funciones del todo, ¿okay? Simplemente utilizamos lo que han pensado los estadísticos como Pearson, ¿okay? Como Spearman, como Stephen Meyer de Medbox, ¿okay? Estadísticos que ya han sugerido pruebas, ¿okay? Y han hecho la parte matemática, ¿okay? Nos han solucionado eso, ¿okay? Y nos lo ponen en una prueba estadística que nosotros tenemos que entenderla, saberla leer, ¿okay? Y con el resultado que tenemos empezar a comparar, empezar a publicar, ¿okay? No sabíamos, por decir, que Perú se situaba en el segundo grupo de calidad de la democracia en los 2000. Y con las cosas que hemos ido avanzando en partidos, tal vez en institucionalidad, ¿no? En representación, ahora es posible que estemos alcanzando el primer grupo, ¿okay? Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo medimos eso? ¿Okay? Hay que crear indicadores. Para crear indicadores hay mucha estadística detrás, y debajo de la estadística es la matemática, ¿okay? No llegamos a la matemática, llegamos a la parte estadística. No llegamos a la estadística a mano y calcular y aprender las fórmulas, llegamos a la estadística computacional, algo más suave, digamos, algo que sí podemos trabajar, ¿ok? Entonces la estadística es la herramienta básica que usa el politólogo. Exacto, es una herramienta, así como el trabajo cualitativo, que sirve para hacer focus group, entrevistas, es una herramienta que te sirve y le sirve al científico social para poder inferir, porque uno agarra 300 personas y quiere saber si eso ocurre para todo el Perú, entonces utiliza estadística para eso, ¿okay? Y sus conclusiones son más convincentes, tienen más confianza, más confiabilidad, ¿okay? Y en ese proceso de usted haber estudiado estadística con las matemáticas, ¿siente que le ha ayudado grandemente en su trabajo? Sí, mira, ahí es como una anécdota, pero hay dos tipos de
de lo que podría producir en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿ok? Unos que se dirigen a los que descuiden la parte matemática y estadística y se dedican a la parte de analizar textos, comparar, hacer metodología comparativa, de selección de casos, ¿ok? Y no se meten en la parte de inferencia. La gente que sí le gusta la parte estadística y la computacional, ¿ok? Sí se mete a hacer ese trabajo. Trabaja en opinión pública, trabaja con base de datos como el Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE, puede analizar elecciones del 2002 al 2006, si ha habido variaciones, del 2010, puede hacer eso, ¿ok? En ambos hay trabajo, en ambos hay campo para investigar. Son dos herramientas, son válidas. Ninguna de las dos sustituye a la otra, ¿ok? Pero es más aceptada, a veces, tal vez por la Academia Norteamericana, la gente que se dedica a lo cuantitativo. Y la gente que se dedica a lo cualitativo está más posicionada en la parte europea, ¿ok? La escuela más crítica, análisis crítico del discurso. Hay una escuela de Frankfurt ahí, ¿ok? En cambio, la escuela norteamericana es más numérica, más cuantitativa, ¿ok? Ya, eso. ¿Qué sería? El problema. ¿Se nos podría dar un ejemplo Un caso. pequeño para poder desarrollarlo concreto. nosotras y más o menos para ver cómo es que sí, o sea, demostrar que sí, las matemáticas en un problema de ciencias políticas se aplican? Claro. El último caso que haya visto. A ver, miren, nosotros en el trabajo, ¿ok? Creamos indicadores, ¿ya? Y la creación de indicadores es básicamente un trabajo aritmético, ¿sí? Tenemos información, por decir, de todas las provincias del Perú, ¿ok? Sobre cuántas mujeres candidatas ha habido en el 2006, ¿ok? Por todas las provincias. Tenemos Zorritos, tenemos no sé, pues Huanta, tenemos no sé, Leoncio Prada en Huánuco, Huanta en Ayacucho, Zorritos en Tumbes, ¿ok? Tenemos varias provincias, ¿ok? Y tenemos el número de mujeres que hay, ¿ok? Candidatas el 2006 en cada provincia. Tenemos lo mismo el 2010, ¿ok? En algunos casos vamos a ver que ha incrementado el número de mujeres, ¿ok? Como candidatas al Congreso. Y en algunos casos vamos a ver que se ha reducido. Uno de los objetivos de la ciencia política, y al menos de la metodología cuantitativa, es poder resumir casos. Es poder decir de que de esas dos elecciones, ok, pero dime en general o en conciso, ¿cómo están la representación de las mujeres en el Perú? No me digas si ha variado o aumentado. Dime cómo está en general. Dime de todo el 2000. ¿Qué haces? Básicamente uno diría, ok, si son números, ok, le puedo sacar la media. Okay, la media de los dos y crea una nueva variable o un campo de información, okay, que va a tener todas las medias, okay, de los dos años electorales, tanto el 2006 como el 2010. Si en el 2006 las mujeres en una provincia eran 10, okay, 10 candidatas, y el siguiente año eran 20, okay, la media va a ser 15, ¿cierto? Entonces tenemos un puntaje de 15 ahí. Y eso en general para todas las provincias, ¿ok? Eso se calcula como una media y para todos los casos. Sería como que sacar A más B entre 2, ¿cierto? A más B entre 2 por cada provincia. Si se dan cuenta, es un trabajo que, si son 196 provincias, se van a demorar mucho tiempo. El software ayuda para eso. Ustedes le ponen solamente cómo les dan la información que quieren, y quieren la media, y en menos de 3 segundos ya tienen la respuesta para todas las provincias. Entonces sería un ejercicio. Yo les voy a pasar información sobre algo una información específica sobre elecciones para provincias, ¿ok? Y les voy a pedir que ustedes calculen un indicador. Uno de los indicadores más fáciles es sacar la media, ¿no? En este caso eran dos casos, por eso le dice entre dos. Si les daba información de 3 años, lo dividían entre 3, ¿sí? Si les daba información de 4, ¿sí? Entonces le puedo dar información de 4 años, o de 3 años electorales, y ustedes calculan un indicador. ¿Ese indicador qué es? Resume todos los 3 anteriores. Te permite decir en conciso cómo han estado las mujeres tal vez en Huancavelica, a diferencia de lo que han estado en Ancash, ¿ok? Entonces tú puedes decir que tal vez en el sur haya menor representación de mujeres que en el norte, y que en el norte se concentran en los departamentos, provincias de tal sitio. Eso te permite decir. Si no tuvieses la información no lo podrías hacer, y si no conocieras la teoría de indicadores tampoco lo podrías hacer. Nada más el manejo del software. Y el software es Sí. implícito. Que es SPSS. SPSS o R, hay mucho software. El SPSS es el Statistical Package for Social Scientists, específico para la gente que está en ciencias sociales, y entonces es más fácil de uso, digamos, ¿no?
y que, digamos, en las asesorías se les puedo decir cómo se hace y ustedes lo pueden generar. Y si ven ahí, la matemática está detrás, ¿okay? Los casos están detrás y tiene que ver con nuestra carrera, tiene que ver con ciencia política. Matemática esencial para ciencias políticas. Exacto, es básico, no olviden eso. ¿Sí? Ya. Muchas Eso gracias. sería todo, Ok. gracias. Listo. Ya.